y a Él agradecemos la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir su palabra. Palabra que encontramos hoy en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 10, los versos 1 y 2, y luego los versos 7 y 8. Leamos la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, la gracia de tu amado Hijo, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo esté tocando, Señor, cada corazón, cada alma y cada espíritu, Dios mío, de aquellos que tenemos la responsabilidad de ejercer autoridad en estos días. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por el privilegio de poder hablar a tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Amén y gracias, Señor. Mario y Enrique son dos amigos que coincidieron en un curso, uno como profesor y otro como alumno. Mientras transcurría una clase, el director del plantel se personó en el lugar y, sintiendo desafiada su autoridad, arremetió con violencia verbal y psicológica contra el profesor. Al terminar la clase, el alumno esperó por su maestro, que, acostumbrado ya a los excesos, ni tan siquiera se había dado cuenta del abuso del que había sido objeto. La experiencia se repite una y otra vez. Figuras de autoridad que hacen un mal uso de ella. Y en este sentido, nosotros todos debemos cultivarnos porque en alguna medida ejercemos autoridad en nuestras vidas. Dios, en su soberanía, ha establecido que el gobierno humano se ejerza a través de autoridades, las cuales tienen la facultad de mandar y de dar órdenes, que deben ser acatadas siempre que se ajusten a las leyes vigentes. La autoridad es el poder delegado que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Ejercer autoridad es gobernar. Y es así que los presidentes gobiernan sobre los ciudadanos, los padres sobre los hijos, los pastores y ancianos sobre las congregaciones, maestros sobre los alumnos, los médicos sobre los pacientes, los líderes sobre sus colaboradores, etc. Y hay acciones que estas figuras debemos tener presentes. No importa si usted es una autoridad civil o militar, secular o eclesial, debemos cultivarnos en ese sentido porque todos ejercemos algún grado de autoridad en nuestras vidas. Y autoridad es ese poder delegado para hacer lo que está bien, lo que es justo. Y por eso a las autoridades se les permite controlar y disponer de los recursos y también de las personas. La convicción bíblica generalizada es que el ejercicio del poder le pertenece al Creador. Sí, Dios delega su autoridad a los hombres y todos debemos responder por la forma en que la usamos. ¿Cómo ejercer entonces autoridad a la manera de la Biblia en las diferentes esferas de la vida? Le proponemos considerar 3 acciones devenidas casi en apetencia para que cuando ejerzamos autoridad lo hagamos a la manera de aquel que la ha concedido. Estaremos compartiendo bajo el título Ejerciendo Autoridad. La primera acción que sugerimos es que para ejercer autoridad debemos desarrollar el carácter. Pablo decía: yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado. Esta carta, la segunda carta a los Corintios, es una carta que se escribe en un periodo de gran aflicción. Y Pablo usa un tono vehemente, directo y con un matiz finamente irónico. Él defiende su ministerio de manera peculiar. Comienza rogando. Y se percibe a alguien que simultáneamente está ejerciendo autoridad. En la medida que avanzamos en la lectura de este capítulo, se nos da un ejemplo de cómo podemos ejercer autoridad a la manera de Dios. Así que, aunque estaremos centrados en lo adelante, en los versículos 7 y 8, nos remitiremos indistintamente a otros versículos del contexto escritural. Pablo está recibiendo acusaciones múltiples
de ser un cobarde, de ser valiente solo cuando estaba de lejos, de no ser un verdadero cristiano, de no tener las motivaciones correctas en el ejercicio de su ministerio, de querer intimidar a los corintios por cartas, de ser un orador deficiente, de tener una apariencia física débil, pero él no responde proporcionalmente al ataque que él está recibiendo. Y es que para ejercer autoridad, a la manera de Dios, se deben cultivar ciertas virtudes que él menciona en este capítulo. Y contrario a lo que se esperaba, Pablo no se irrita, sino que comienza rogando en medio de los ataques. Ejercer autoridad implica exponerse a la opinión y a la crítica de los demás. Y una de las situaciones más difíciles de enfrentar son los ataques infundados. En este pasaje, Pablo reacciona frente a personas que lo criticaban sin piedad. Pero él no usa los mismos métodos y logra ejercer autoridad bíblicamente. Porque para ejercer autoridad, y es el primer elemento que vamos a estar considerando en esta noche, debemos cultivar el carácter, debemos cultivar virtudes como las que Pablo menciona. Él dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, y yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Pablo sugiere cultivar mansedumbre, ternura y humildad. La mansedumbre es esa cualidad que no solo implica el comportamiento exterior, es un rasgo del carácter que está esculpido por Dios mismo. El ser manso es estar dispuesto a aceptar como bueno todo lo que Dios permite en nuestra vida, sin resistirle. Pero ser manso no es ser tontos. Es también sentir ira por una razón justa, en el momento justo y en la justa medida. La ternura, por su parte, es esa cualidad que nos permite ser clementes y bondadosos después de conocer el daño que se nos está causando. En este caso, en el caso de Pablo, él estaba siendo desacreditado delante de los corintios, pero él no responde con esa intensidad. Él es clemente, él es misericordioso, y eso es la ternura. A él se le estaba acusando, y a hacerle ese tipo de acusación a él, que era la persona que había llegado primero allí a la iglesia de los corintios, eso podía implicar, al no tener las motivaciones correctas, eso podía implicar que él pudiera ser castigado. Pablo está sufriendo, pero aún así se determina a ser clemente y no responde conforme al daño recibido, porque la ternura permite tener misericordia de quienes están haciendo daño. La humildad, por su parte, es una virtud que escasea mucho en el ejercicio de la autoridad, sobre todo cuando ya hemos avanzado en esta experiencia de gobernar sobre otros. Y erróneamente la humildad se asocia a la debilidad y a la pobreza, aunque no están directamente relacionadas. Sí, se puede ser rico y ser una persona humilde, o se puede ser muy pobre y no aceptar que se necesita ayuda para gobernar. La humildad es esa virtud que conduce a servir a los demás aún desde una posición de gobierno. Pablo ejerce autoridad desde la realidad de lo que había vivido. Podía enorgullecerse de su exitoso liderazgo y de su historial religioso, y por el contrario sirve humildemente. También Moisés y Jesús fueron hombres mansos, tiernos y humildes mientras lideraban. Jesús fue manso cuando limpió de mercaderes el templo. Él se irrita en la justa medida en el momento preciso por lo que estaban haciendo de la casa de su padre. Jesús es tierno cuando está siendo confrontado y acusado por los principales y por los sacerdotes, y él no responde en esa misma magnitud. Jesús es humilde cuando, siendo Dios, aceptó ocupar nuestro lugar en la cruz y mantenerse sirviendo hasta el final y entregarse por nosotros por amor. Él nos decía en Mateo 11:29: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser mansos, tiernos, humildes mientras ejerce autoridad requiere carácter. ¿Cómo lograrlo? Presente defensa cuando se pretende violentar sus principios. No responda proporcionalmente al daño que ha recibido. Con valor profese y demande respeto mientras ejerce autoridad. Preserve su condición de humilde servidor. Para ejercer autoridad también debemos cultivar la valentía. Dice Pablo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Parece una advertencia, ¿verdad? Pablo responde de manera tierna pero firme. En otras palabras, advierte: no se equivoquen.
no solo de palabras, sino de hechos. Como mismo estoy escribiendo con mansedumbre, ternura y humildad, así también estoy dispuesto a disciplinarles cuando llegue. Eso es valor. Mientras ejerce autoridad hay que superar el miedo, obrando en consecuencia a los principios en que se creen. Esto nos puede costar la reputación de ser racionales o civilizados, la posición social, económica o eclesial, o de cualquier otra índole, pero hay que ser valientes. Dice la palabra en 2 Corintios 10, un poco más adelante en el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes. Hoy se desintegran familias, sociedades, instituciones, mientras aquellos que ejercen autoridad por preservar ciertos beneficios no hacen nada al respecto por falta de valor. Para desarrollar estas cualidades, la humildad, la mansedumbre, la ternura y la valentía, el Creador, que es muy creativo, nos lleva por diferentes circunstancias como esta que enfrentó Pablo, donde su autoridad como apóstol está siendo desafiada y él ejerce autoridad sobre ese derecho, y es a través de estas circunstancias difíciles, de estas circunstancias que nos presionan, que muchas veces desafían nuestra condición, que debemos ejercer autoridad desde el punto de vista bíblico, y es a través también de estas circunstancias que desarrollamos nuestro carácter y tenemos la oportunidad de mostrar cuánto de estas virtudes hay en nuestra vida. Estas virtudes no son tabletas que podemos comprar en una farmacia. No, amado, no. Estas virtudes deben cultivarse. Para ejercer autoridad debemos ser prácticos. Dice la Biblia en el versículo 7: mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Para ejercer autoridad debemos considerar las evidencias. ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios? Habían llegado de afuera una serie de líderes que se autodenominaban apóstoles, comienzan a desacreditar el ministerio de Pablo, a cuestionarse su autoridad como apóstoles, y él les exhorta a sus acusadores a desestimar la apariencia, desestimar la superficialidad, y les ruega que valoraran las evidencias. De hecho, la misma iglesia de los Corintios era un sello de su apostolado. La sana doctrina había sido predicada, se extendía el evangelio del reino, se fundaban nuevas iglesias, diáconos y líderes eran adiestrados para el ministerio. Esa era la realidad objetiva que sus acusadores no querían ver. Porque para ejercer autoridad debemos valorar las evidencias, debemos ser prácticos, debemos ser objetivos. Como figura de autoridad, como padres, como líderes ministeriales, comunitarios, como maestros, como gobernantes, como médicos, como directivos de empresa, debemos dejar de criticar a otros que también gobiernan y enfocarnos sinceramente en los frutos que produce nuestra gestión. El respaldo divino se percibe al considerar las evidencias. El buen ejercicio de la autoridad se percibe cuando podemos analizar y ver los frutos que está rindiendo nuestra acción de gobierno. No debemos mirar las apariencias. Cuando miramos las apariencias, y más en estos tiempos de realidad virtual inventada, muchas veces inexistente, tendemos a desvincularnos de los hechos, mirar las apariencias y caer en el autoengaño. Seamos objetivos y consideremos sin superficialidad los frutos producidos por nuestro gobierno mientras ejercemos autoridad. Para ejercer autoridad debemos combatir el orgullo. Pablo no hace comparaciones, tan solo dice: ustedes son cristianos, yo también lo soy. Él entiende que todo lo logrado era por la gracia de Dios. Tenía motivos para enorgullecerse como fundador de las iglesias, como maestro, como siervo sufriente, como estudioso y conocedor de las Escrituras, y en ningún momento hace alarde de ello. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El orgullo en el ejercicio de la autoridad es un mal síntoma. Los orgullosos viven comparándose con otros y consigo mismos. Se toman a sí mismos como referencia y hablan con jactancia, lo cual Pablo evita. También el salmista decía: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Hermano, cuando usted
considera la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 10, este capítulo tan solo tiene 18 versículos. Y de los 18 versículos hay 11 referencias a los términos relativos al orgullo, a la vanagloria, a la exaltación, al orgullo, a la tendencia que tenemos los seres humanos cuando ejercemos autoridad de estar vanagloriándonos y de estar enorgulleciéndonos de esa gracia que Dios nos ha concedido de poder gobernar sobre otros. Con cuánta frecuencia las autoridades se enorgullecen, dando pasos certeros hacia su humillación. Esto lo vemos en todas las esferas del comportamiento humano: gobiernos, matrimonios, familias, comunidades, centros de trabajo y estudio, y lastimosamente la Iglesia de Cristo no escapa. Dice la palabra en 1 Corintios 4, el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cómo entonces tratar con el orgullo? Evitemos las comparaciones. Lo encontramos en el versículo 12. Evitemos la autoexaltación y el estar hablando continuamente de nosotros mismos. Pablo decía en el versículo 12, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El llamado que hacemos es que mientras ejercemos la autoridad, debemos combatir ferozmente contra el orgullo. Para ejercer autoridad, también debemos procurar ser equilibrados. Los acusadores de Pablo presumían tener una espiritualidad superior a la suya, pero él tenía una personalidad equilibrada. El respaldo divino a su ministerio era evidente. Pablo es tierno pero firme, modesto sin pretensiones, pues tenía el yo bajo el control del Espíritu Santo. Para Pablo, el ejercicio de la autoridad estaba restringido por su humildad. Ejercer autoridad como Dios manda es algo sobrenatural, y muchos son los desafíos que se presentan en el camino. Por una parte está la impotencia, porque la figura que ejerce autoridad puede sentir que no es todo lo que debiera ser, por falta de recursos personales, intelectuales, físicos o de otro tipo. Por otra parte está la autosuficiencia, la sensación de creerse que se es muy capaz de enfrentar cualquier situación por sentimientos de perfeccionismo, porque la figura de autoridad se plantea metas muy altas en la vida o se tienen ambiciones excesivas. Lograr equilibrio entre ambos sentimientos, lograr tener armonía en el ejercicio de la autoridad es prácticamente imposible sin conectar con Dios, que fue quien nos delegó esa autoridad. Se necesita la gracia del único Dios verdadero y deberíamos considerarlo. Si quiere burlarse, usted es libre, pero para ejercer autoridad de forma equilibrada es necesario conectar con Jesús. Es nuestra exhortación que cada figura de autoridad se someta voluntariamente a Dios mientras ejerce. Para ejercer autoridad, ya estamos llegando un poco al versículo central de la prédica, debemos propiciar el crecimiento. Ejercer autoridad es una gracia de Dios. Dice la Biblia, nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Estamos en la segunda de los Corintios, el capítulo 10, los versículos del 7 al 8. Ejercer autoridad es una gracia. Dios le da este regalo a determinados hombres y mujeres con un propósito bien definido y que Pablo tenía muy claro: edificar, fortalecer, hacer prosperar, crecer y madurar a aquellos sobre los que se gobierna. Por eso el apóstol rogaba en los versículos iniciales poder tener la mansedumbre, la ternura, la humildad y la valentía de Cristo para desempeñarse en esa gracia recibida. Para ejercer autoridad debemos procurar la edificación. Edificación es crecimiento a todos los niveles, y con ese propósito se delega el poder para gobernar a otros. Para edificar hay que administrar sabiamente los recursos y lograr que haya crecimiento en un tiempo prudencial que solo Dios conoce. Por las enseñanzas de Pablo, la iglesia gozaba de buena salud espiritual. Cuando se escribe esta carta ya se habían superado problemas de división, de inmoralidad, los dones espirituales se manifestaban en la iglesia de los Corintios, la comunidad de creyentes se había fortalecido, había madurado, y con la ayuda de Dios, Pablo lo había hecho bien. La autoridad ha sido concedida para eso, para fortalecer las instituciones, las sociedades, los individuos,
Entonces, ¿cómo contribuir a la edificación? Número 1, pidamos ayuda a otros. Pablo tenía muchos colaboradores. Número 2, propiciemos la unidad, cultivando el difícil arte de escuchar. La Biblia nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Debemos cultivar un respeto sincero por aquellos que lideramos. Empleémonos a fondo para que de manera integral haya prosperidad. Hagamos lo posible para que, haciendo lo bueno, nuestros subordinados sean edificados. Para ejercer autoridad debemos evitar la destrucción. Pablo tenía claro que la autoridad no debía dañar ni desintegrar la iglesia, y no responde con ira sino con persuasión, y ruega no tener que disciplinarles. Insta a los corintios al arrepentimiento para no lastimar, y advierte que si llegaba el caso había que ejercer la disciplina, aún así sería para corregirles. A veces resulta fácil para quien descuida su comunión con Cristo usar la autoridad de forma destructiva, maltratando y dispersando a aquellos sobre los que gobiernan. La Biblia dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Y esto es un proverbio que podemos aplicar todas las figuras de autoridad. Debemos disciplinar a las personas que están a nuestro cuidado cuando ellos infieren en alguna falta, pero no debemos estar prestos para destruirlos. Como autoridades tenemos poder para aniquilar el cuerpo, las emociones, la espiritualidad, pero no fue para ese fin que se nos ha delegado la autoridad. Y Pablo lo tenía bien claro. Si queremos evitar lo que puede destruir, debemos evitar las contiendas, las murmuraciones, el descrédito, es lo que Pablo hace. Evitemos toda forma de abuso verbal, psicológico, físico o espiritual. Evitemos lo que tendrá a corto, mediano o largo plazo efectos destructivos. Para ejercer autoridad debemos permanecer alertas ante el éxito. Cuando por la gracia de Dios se logra algún éxito, cuando éste perdura, las figuras de autoridad se pueden volver voluntariosos, autoritarios, cometer excesos y apabullar literalmente a quienes deben liderar: hijos, alumnos, esposas, empleados, ciudadanos, soldados, etc. Muchos, como Saúl, comienzan bien humildes y después, por el éxito en las batallas, se transforman en tiranos autoritarios. Cada cierto tiempo debemos propiciar el autoanálisis, la confrontación sana, considerando el efecto de nuestra autoridad sobre quienes gobernamos. La resignación, el miedo, la huida o el escape de las figuras de autoridad son indicadores de un mal ejercicio de esta. Consultemos a Dios en cada acción de gobierno, propiciemos un clima de confianza para que fluya libremente la comunicación y preservemos la humildad de los comienzos. Seamos cautelosos y permanezcamos alertas ante el éxito. Amado hermano que hoy se encuentra ejerciendo autoridad sobre otros, la Biblia enseña todo lo que se necesita saber y hacer en tal sentido. Por eso le animamos a hacer un estudio devocional de este capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Recientemente, un líder europeo entregaba el poder a otros de su partido, dejando por su ejercicio de autoridad la economía más fuerte del bloque comunitario. Mientras ejercía autoridad, no adquirió propiedades, no posicionó familiares en el gobierno, no procuró publicidad y se mantuvo humildemente sirviendo a su pueblo. El secreto lo hallamos en su convicción espiritual. Temo a Dios. Hace años entregué mi corazón a Jesucristo y quiero hacerlo para Él. Un día habré de rendirles cuenta. Con esa misma convicción debemos ejercer autoridad. Esta vez hemos mirado brevemente 3 de las acciones que podemos acometer para ejercer autoridad de manera que agrademos a Dios. Número 1, debemos desarrollar el carácter cultivando ciertas virtudes. Debemos ser prácticos y considerar las evidencias de nuestra acción de gobierno. Debemos procurar lo que edifica y evitar siempre lo que destruye. Oremos, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en un mundo, Señor, donde hay una crisis, Señor, en el ejercicio de la autoridad. Clamamos a ti porque es el poder que tú nos has delegado, Señor, para gobernar sobre tu creación y sobre los seres creados a tu imagen y a tu semejanza. Te rogamos en el nombre de Jesús que nuestro carácter pueda ser desarrollado, Señor, y podamos cultivar, oh Dios, virtudes, Dios mío, que nos permitan desempeñarnos a la manera que a ti te agrada. Rogamos también en el nombre de Jesús
Dios mío, que el temor a ti, Señor, enseñoree nuestros corazones y que propiciemos el crecimiento y la edificación de aquellos a los cuales tú, Señor Dios mío, nos has permitido gobernar. Ayúdanos, Señor, para evitar todo lo que puede dañarles y destruirles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro ejemplo, Señor y Salvador. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de hablarle a tu pueblo y decimos amén.